Les saluda Anabel León, profesora de la cátedra PC 0409, Sistemas de Costeo Gerencial. Dentro del tema 4, el costeo directo, en esta sesión estaremos desarrollando el ejercicio número 19 del libro de texto del curso, referente a la empresa El Campeón Sociedad Anónima, la cual utiliza un sistema de órdenes de producción valuado al real en forma engranada y además también valora su producción por el sistema de costeo directo. La empresa El Campeón Sociedad Anónima tiene para el periodo de registro abiertas 6 órdenes de producción. Damos inicio con la descripción que se nos presenta en el enunciado y finalizaríamos el ejercicio concretando los estados tanto de costo de los artículos producidos y vendidos como el estado de resultados. Iniciamos entonces con la elaboración de las hojas de costo y procederíamos luego con la elaboración de los estados o de los asientos de diario, referentes al registro de las transacciones. Nos indica el enunciado que al principio del mes de marzo se tenían 2 órdenes en proceso y las hojas de costo mostraban la siguiente información. Se refiere a la orden número 190 con una cantidad de 100 unidades, donde se nos indica, por lo tanto, el valor del inventario inicial registrado entonces por 112.500 para materia prima, 80.000 para mano de obra y carga fabril con 120.000. También se nos indica en el enunciado que la orden número 195 tiene una cantidad de 80 unidades. En este caso, tendríamos entonces también el registro del inventario según se nos indica por valor de 52.500, 30.000 y 45.000 colones. Anotamos el resumen de tanto el costo unitario considerando la cantidad de unidades y del costo total. De ahí que entonces haríamos la anotación de ese resumen. Y también lo tendríamos para la orden 195. Procedemos también con la lectura del enunciado, en lo que sigue sobre el inventario inicial de materiales y suministros, que es de 2.500.000. También nos dice que el inventario inicial de productos terminados es para la orden 192 y 193. Haríamos aquí las anotaciones de lo que se nos indica. Se refiere a 150 unidades con un costo unitario de 3.500, para lo cual entonces sumarizaría por 525.000 la orden. También para la orden número 193 nos indica que son 200 unidades con un costo unitario de 4.000 y tendríamos entonces una suma total de 800.000. Por otro lado, se nos indica que las transacciones del mes de marzo son las siguientes. En el punto número 1 nos dan las requisiciones de materiales, por lo tanto vamos a incorporar a las hojas de costo lo referente a la columna de la materia prima. Nos dice para la requisición 210 que se refiere a la orden 190 que se utilizaron 25.000 colones de material X y 150.000 de material B. Por lo tanto, haríamos la anotación en la hoja de costo de los 175.000 colones que se utilizaron. Para la orden número 195 se nos indica que a través de la requisición número 211 se utilizan 50.000 del material R y se utiliza también 35.000 del material A. Corresponde, por lo tanto, entonces, la anotación de esta sumatoria. Cabe destacar que tanto en el inciso A como en el inciso B
se nos está aportando información sobre los suministros. Tanto en el A nos dice que fueron 15,000 y en el B nos indica que fueron 25,000. No estamos incorporando estos montos porque ellos forman parte de la carga fabril variable. Vamos, por lo tanto, a realizar la anotación de esos valores en una cédula aparte porque va a ser importante posteriormente para efectos de los registros en el asiento de diario para poder computar a la carga fabril variable estos montos. De ahí que entonces haríamos la anotación de 15,000 para la orden 190 y para la orden 195 de 25,000. Continuamos entonces con la lectura del ejercicio y nos dice en el punto C que la requisición 212 referente a la orden 197 llevó materia prima, entonces a la utilización de el material C por 60,000 y también consideramos el material B por 72,000 para entonces un total de 132,000. Y procedamos entonces a hacer la anotación de la carga fabril variable por los suministros utilizados que tienen un valor de 22,000. En el punto D se nos refiere la requisición 214 referente a la orden de producción 196 y nos indica que se utilizaron 15,000 del material X y que se utilizan 42,000 del material A para un total entonces de 57,000 y hacemos la anotación de los suministros que estaríamos registrando como parte de la carga fabril variable por un valor de 37,000. Tendríamos entonces ya el registro de todos los montos que se nos aportaron en el punto 1 del ejercicio y pasamos al punto 2, referente a la nómina. Nos indica el punto 2 que la nómina del mes fue de 360,000. Vamos a hacer la anotación en esta cédula que también estaríamos considerando las retenciones obreras. Nos indica que son del 9%. Aquí estaríamos haciendo la anotación de las mismas. También nos dice que las cargas patronales son del 26%, provisión para aguinaldo del 8.33%, provisión para prestaciones del 5.33% y provisión para vacaciones de 4.06%. Considerando entonces los montos que se nos presentan o aplicando estos porcentajes al monto de 360,000, entonces resumimos los montos que corresponden a estas retenciones y a estas cargas patronales. Y estaríamos entonces realizando acá la anotación de estos valores para posteriormente utilizarlos con respecto a los asientos de diario que vamos a elaborar. Nos dice también el punto 3 que las tarjetas o fichas individuales de tiempo tienen la siguiente información. En el punto A se nos indica que Carlos y David trabajaron en la orden 197. Hagamos la anotación, por lo tanto, en la orden 197 vamos a registrar estas horas trabajadas según su costo en la columna de la mano de obra. Y vamos a considerar entonces lo que se nos indica, son 200 horas. También nos dice el punto A que el costo por hora es de 500 y estaríamos, por lo tanto, haciendo acá la anotación 200 horas por 500, un total de 100,000. No hago la anotación todavía porque en un inciso siguiente se va a referir también otro monto que vamos a adicionar. Nos dice también que en el punto siguiente que vamos en ese mismo punto, se nos indica que en la orden 190 se trabajaron 50 horas. Fueron trabajadas 50 horas en la orden número 190 y por lo tanto a un costo de 500 vamos a referir el monto por 25,000.
También nos habla de la orden 195 por 150 horas, también a 500, y estaríamos haciendo, por lo tanto, la anotación. Nos dice ahora sí, en el siguiente punto, que Pablo y Rebeca laboraron 150 horas en la orden 197. Aquí sería donde estamos añadiendo al registro anterior las 150 horas con un costo de 400 para un valor de 60,000. Conjuntamente, entonces, estaríamos asignando en la hoja de costo un valor de 160,000 por concepto de la mano de obra. También nos indica que estuvieron ellos 50 horas sin trabajo porque se les descompuso la maquinaria. En ese caso, estaríamos considerando también hacer la anotación. Y para la orden 196 vamos a considerar las 200 horas trabajadas, igual a un costo de 400, entonces anotamos los 80,000 y venimos acá a dejar el registro de las 50 horas sin trabajo. Costo de cada hora, 400. Pasamos al siguiente punto, el punto número 4, donde nos dice que la tasa predeterminada de carga fabril variable es del 150% de los costos de la mano de obra directa. Es importante considerar esta relación para efectos de la anotación de la carga fabril variable aplicada, siendo que entonces va a corresponder al 150% de la mano de obra. Por ejemplo, en la orden 190, si la mano de obra es de 25,000, lo multiplicamos por 1.5 para obtener entonces el monto de la carga fabril variable que vamos a aplicar. Lo hacemos también con las diferentes órdenes, con la 195, con la 196 y la 197, para entonces tener ya el registro de lo que sería la carga fabril. Teniendo ya las anotaciones de los 3 elementos de costo, estaríamos entonces resumiendo la sumatoria de los costos para cada orden. Por ejemplo, en la orden 190, entonces tendríamos ya los totales que podríamos ir trabajando para efecto de facilitar la elaboración de los estados financieros en un cuadro resumen donde nos aparecen los 3 elementos de costo con el monto respectivo. Materiales, 287,500, la mano de obra por los 105,000 y la carga fabril por los 157,500, que en total entonces ascienden a 550,000 colones. Haríamos lo mismo con las diferentes órdenes, anotando los montos correspondientes. Y terminamos con la orden 197. Efectuado entonces este resumen, consideraríamos el punto número 5, que nos dice otros gastos indirectos de fábrica variables son 60,000 y fijos por 40,000, que estaríamos haciendo la anotación para utilizar esta información en la elaboración de los asientos de diario. Se nos dice que el desembolso fue en efectivo. En el punto número 6 nos están indicando que se terminaron las órdenes 190, 195 y 197. Entonces podríamos tener un resumen del costo de estas órdenes que fueron terminadas. La orden, por lo tanto, 190 tiene un costo de 550,000. Estaríamos considerando entonces los valores de lo finalizado en este caso. Y haríamos entonces el registro o la suma de lo que sería la materia prima de estas 3 órdenes. 190, entonces consideraríamos la sumatoria de los 287,500 de la orden 195 por 137,500 y la orden número 197 por los 132,000, que nos estaría sumarizando entonces los 557. Y hacemos lo mismo
para la mano de obra y la carga fabril. Y totalizamos el valor de las 3 órdenes. Nos indica también el enunciado en el punto 7 que se vendieron al contado las órdenes 190, 195. Vamos a copiarlo acá para ordenarlo. 195. La orden también dice 190, 195 y 197. Esas serían las 3 órdenes que estaríamos considerando. Perdón, dice, se vendieron las órdenes 190, 192, 195. Aquí es donde estaríamos haciendo la anotación de la orden 192, 195 y 197, y el valor de cada una entonces lo estaríamos anotando acá. Reflejamos los montos, ¿verdad? Tenemos que la orden 190 tiene un costo de 550,000, la orden 192 que la teníamos acá registrada por 525,000, la orden 195 por 400,000 y la orden 197 por los 532,000, y tendríamos entonces un monto total de 2,007,000. Y pasamos al punto número 8. Dice que los gastos de venta y administración fijos son de 125,000. Vamos a hacer un ajuste con respecto al libro de texto, que ahí se indica 125. En realidad, el dato correcto es de 125,000 y variables por 144,000. Y que el desembolso se hace en efectivo. Estaríamos entonces ya con la información en las hojas de costo que nos van a permitir realizar los asientos de diario para el registro de las diferentes transacciones. Estaríamos iniciando, por lo tanto, con el registro, en este caso, del inventario de producto en proceso de materiales. Vamos a trabajar los asientos de diario acá en esta columna y estaríamos entonces refiriendo todo el registro que habíamos tenido. Para simplificar, he marcado en colores y lograr identificar con las diferentes hojas de costo la información. Si vemos, estamos llevando a producción el valor de lo que hemos marcado en cada orden de trabajo para lo que es la materia prima, o sea, lo que estamos llevando entonces al inventario de producto en proceso de materiales. Y estaríamos entonces sumarizando en los 149,000 colones lo que hemos llevado en cada orden de compra, según lo vamos marcando y lo tenemos aquí identificado en color verde. Esa sería la suma de lo que estamos llevando. Y a la carga fabril variable, ahora sí, le estaríamos registrando el resumen de los suministros que habíamos indicado se estaban llevando a producción y que la sumatoria es de 99,000 colones, y eso es lo que estamos anotando en el asiento de diario número 1. Acreditamos con 548,000 la cuenta de inventario de materiales y suministros. Con el asiento de diario número 2 vamos a realizar el registro de la nómina a distribuir. Recordemos que el monto de la nómina, según se nos indicó, es de 360,000. Por lo tanto, procedemos con su registro y consideramos también las retenciones obreras por pagar para entonces tener el monto neto o el salario neto líquido que le estamos pagando a los trabajadores. Recordemos que habíamos hecho la determinación en una cédula de los montos que correspondían tanto a las cargas obreras como a las patronales. En este caso, la retención obrera es de 32,400 y es lo que estamos entonces anotando en el asiento de diario. Y pasaríamos al asiento de diario número 3,
que es donde estaríamos registrando o llevando a la cuenta de inventario de producto en proceso los costos asociados a la mano de obra. E igual, lo identifico con un color celeste oscuro, los montos que están figurando en cada hoja de trabajo. Con ese color son precisamente los que permiten resumir el monto de los 340,000. Y recordemos que entonces de los 360,000 que se nos está indicando de la nómina a distribuir, el enunciado nos había compartido que incluía 50 horas sin trabajo por estar con una situación de la maquinaria paralizada y que el costo de cada hora era de 400. Entonces tenemos que hacer ese registro y llevarlo no a la cuenta de inventario de producto en proceso, sino a una cuenta de carga fabril fija por ese tiempo ocioso, que es la cuenta que debemos utilizar. Pasamos entonces al asiento diario número 4, que refiere a la carga fabril fija, y en él vamos a registrar las cuotas patronales referidas en este caso. Entonces tendríamos que considerar los diferentes valores según los porcentajes que se nos indicaron y reflejamos entonces cada una de los rubros retenidos acá en el asiento, para poder entonces tenerlo registrado en la cuenta de carga fabril fija. Y procedemos con el asiento de diario número 5, que consiste en el registro de la carga fabril variable a través de una tasa aplicada. Recordemos que en el enunciado se nos decía que la carga fabril variable va a corresponder al 150% de la mano de obra. Si habíamos llevado al inventario de producto en proceso de mano de obra un valor de 340,000, entonces la carga fabril aplicada va a tener un monto de 510,000. Y ello es lo que vamos a llevar a la cuenta de inventario de producto en proceso de carga fabril. En el asiento diario número 6 vamos a registrar entonces la carga fabril real que se nos computa, así como también la carga fabril fija del periodo, tal y como se nos había indicado en el enunciado, que aquí los tenemos identificados por 60,000 y por 40,000 colones. Y pasamos al asiento diario número 7. En el asiento diario vamos a considerar el registro del inventario de producto terminado. Recordemos que se nos había indicado en el enunciado que las órdenes 190, 195 y 197 ya habían llegado a su final de elaboración y que por lo tanto sumaban 1.482.000. Y ese es el registro que hicimos. Observen cómo para la materia prima, la mano de obra y la carga fabril ya teníamos segregado el dato y con base en ello elaboramos el asiento de diario. Estaríamos con el siguiente asiento de diario, el número 8, registrando la venta y el costo de venta. Recordemos que en el enunciado se nos indicaba que se vendían las órdenes 190, 192, 195 y 197, que en total suman los 2,007,000. Y tenemos entonces acá la anotación del costo de ventas. Y también consideraríamos la salida del inventario de producto terminado para ese monto. Es importante también referir que en el enunciado se nos indica que la composición que tiene el costo y la utilidad, ¿verdad?, es de 80% el costo de producción y un 20% de utilidad. De ahí que por regla de 3 entonces determinamos cuál fue el valor de las ventas, que nos indica 2,508,750. Y ya tendríamos la determinación, además de considerar también el pago del impuesto, según se nos indica, ¿verdad?, de ventas, impuesto de valor agregado hoy día.
para el registro de esta obligación tributaria y tendríamos entonces el asiento de diario ya elaborado. Estaríamos con el asiento de diario número 9, refiriendo a el resumen que se nos daba en el enunciado de que los gastos de venta y administración fijos fueron de 125,000 y los variables de 144,000. Eso es lo que estamos anotando entonces en el asiento de diario número 9. Tendríamos entonces un crédito por los 269,000 que resume. Cerraríamos entonces el registro de los asientos de diario con el reconocimiento de la variación entre la carga fabril aplicada, variable aplicada, que estaríamos cerrando la cuenta por 510,000, y la carga fabril variable real, que fue por 159,000. Observemos que la diferencia entre una y la otra vamos a registrarla directamente en la cuenta del costo de ventas, considerando que hubo una sobreaplicación, en el tanto que aplicamos 510,000 cuando en realidad eran 159,000. Y con ello entonces tendríamos ya efectuado el cierre, ¿verdad?, de los asientos de diario. Y pasaríamos a analizar entonces el estado del costo de los artículos producidos y vendidos. Observen que iniciamos con el costo de los elementos llevados a producción y que sería entonces el resumen del asiento de diario número 1, el asiento de diario para la materia prima, para la mano de obra directa, el asiento de diario número 3 y la carga fabril variable aplicada con el asiento de diario número 5 y totalizamos. Vamos a determinar también la diferencia entre los inventarios en proceso y vamos a referir entonces el valor de lo que se nos indicaba. Tenían los inventarios al inicio del periodo con respecto a la información que se nos había aportado tanto para la orden número 190 como la orden número 195. Nada más quisiera hacer referencia a esta anotación de lo que tenemos aquí en rojo cuando se nos decía para ambas órdenes que este era el inventario inicial. Y ese es el monto, por lo tanto, que estaríamos considerando en este rubro que se está mostrando en el estado del costo de producción. Y luego estaríamos considerando el monto del inventario final. En este caso, lo que nos estaba quedando ya al final, o que quedan en proceso, es la orden número 196 en el recuento de los diferentes movimientos, y precisamente para la orden 196 el costo es de 257,000, que es lo que nos está quedando acá en el registro del inventario final de producto en proceso. A esta determinación ya de la diferencia alimentaria de productos en proceso, vamos a trabajar también con la sumatoria de la diferencia del inventario de producto terminado. En este caso, entonces, estaríamos considerando el valor de tanto la orden 192 como la orden 193, que se nos decía en el enunciado que estaban ya terminadas. Entonces sería la suma de los 525,000 y de los 800,000 que estaban al principio en ese stock de inventario terminado. Y estaríamos entonces considerando el inventario final, que estaría en la orden 193 con un costo de 800,000. Y tendríamos entonces ya el costo directo de ventas normal. Hacemos también el reflejo del asiento diario de ajuste último que hicimos con la sobreaplicación de la carga fabril variable y obtenemos entonces como dato final el costo directo de ventas por un valor de 1,656,000. Ya con este dato calculado podemos ver el resumen del estado de resultados.
donde estaríamos considerando entonces el monto de las ventas, tal y como lo habíamos registrado en el asiento de diario, por valor de, acá lo tenemos, 2.508.750. Y tendríamos entonces la deducción del costo directo de ventas que habíamos determinado anteriormente. Obtenemos la utilidad bruta directa, se deduce el gasto de venta y administración variables para llegar a la utilidad marginal. Y recordemos que por ser costeo directo vamos a deducir directamente la carga, en este caso la carga fabril, fija, que estaría resumiendo entonces los asientos de diario 4 y 6, ¿verdad? Que sería entonces la suma de lo que habíamos registrado con los 157.392 y la carga fabril fija acá registrada por los 40.000 colones. Y también deducimos el gasto, según se nos había indicado, de venta y administración fijos, y obtenemos una utilidad del periodo de 360.358. Y con ello entonces damos fin al desarrollo del ejercicio número 19. Muchísimas gracias por su atención.